Bueno, pues seguimos con resolución de triángulos no rectángulos. En este caso vamos a resolver un triángulo ABC sabiendo dos ángulos, lo que es el ángulo C de 105 grados, el ángulo B de 50 grados y el lado A que tenemos aquí que vale 12 centímetros. Recordar, siempre en los triángulos apuntamos o como nomenclatura lo que son ángulos en mayúsculas, ángulo A mayúscula siempre, ángulo B y ángulo C, y siempre apuntamos los lados en minúsculas, sería lado A, el lado A siempre tiene que estar enfrente del ángulo A, el lado B tiene que ser este, siempre tiene que estar enfrente del ángulo B, y el lado C siempre tiene que estar enfrente del ángulo C. O si aplicamos la ley de los senos o la ley de los cosenos, nos vayamos a equivocar. Bueno, siempre eso hay que hacerlo muy habitual, apuntar los ángulos en mayúsculas y apuntar los lados en minúscula. Y siempre ángulo A enfrente del lado A, ángulo B enfrente del lado B y ángulo C enfrente del lado C. Eso siempre lo repetimos en todos los ejercicios. De esa manera no nos vayamos a equivocar. Bueno, pues tenemos lado A 12 centímetros, ángulo B 50 centímetros y ángulo C 105 centímetros. Vamos a empezar con muy sencillo. Vamos a recordar una propiedad de los triángulos, es que la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera siempre es 180 grados. Por lo que si sumamos el ángulo C más el ángulo B más el ángulo A, nos tiene que dar 180 grados. Teniendo ya el ángulo C y teniendo el ángulo B, es muy fácil ahora determinar el valor del ángulo A. Pues sería A más B más C son 180 grados, por lo que el ángulo A sería 180 grados menos la diferencia, menos el ángulo C menos el ángulo B. Nos daría 180 menos 50 menos 105, nos da 25 grados. Bien, pues ahora tenemos un lado que es 12 centímetros y tenemos los tres ángulos. Voy a recordar aquí algo muy importante. Cuando aplicamos, eso lo vimos en el tutorial, aplicamos la ley de los senos siempre que tenemos, si sabemos dos ángulos y un lado, o si sabemos un ángulo y dos lados. De manera general, aplicamos la ley de los senos siempre que tenemos un lado y un ángulo que está enfrente. Como en este caso, por ejemplo, tenemos el ángulo A y tenemos el lado A. Ya teniendo o bien el ángulo C, o bien el ángulo B, o bien el lado C, o bien el lado B, podemos aplicar la ley de los senos. Si no tenemos estas condiciones, aplicamos la ley de los cosenos, pero la ley de los cosinos la aplicamos si tenemos dos lados y el ángulo adyacente entre ellos, o si sabemos los tres lados. Aparte de estos dos casos, aplicamos la ley de los senos. Vamos a recordar en qué consiste la ley de los sinos. Eso lo vimos en el tutorial, lo podéis ver en el canal, tenemos ese tutorial. Siempre que teniendo un lado y el ángulo opuesto a ese lado, tenemos aquí ángulo A y el lado A, siempre que tenemos estos dos valores en un triángulo, aplicamos el teorema de los senos. ¿En qué consiste el teorema de los senos? Nos dice que el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Por eso digo siempre, hay que apuntar siempre el lado A enfrente del ángulo A, el lado B enfrente del ángulo C, del lado B, y el ángulo C enfrente del lado C, para que cuando vayamos a aplicar este teorema o esta fórmula no nos vayamos a equivocar. Siempre el lado A sobre seno de A igual al lado B sobre seno de B igual al lado C sobre seno de C. Por eso es muy importante que los lados estén colocados enfrente de los ángulos. Bueno, pues seguimos. Si para aplicar ese teorema conocemos aquí el lado A y conocemos
lo que es el ángulo A. Por tanto, conocemos seno del ángulo A. Podemos escoger A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Podemos escoger estas dos igualdades. Ya que tenemos A, tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo B, podemos determinar el lado B. También podemos escoger A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. De esta manera vamos a determinar lo que es el lado C. Pero vamos a empezar con la primera. A sobre seno del ángulo A es igual al lado B sobre seno del ángulo B. Y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar con los valores numéricos para determinar lo que es el valor del lado B. Bueno, pues vamos reemplazando. Esto nos da 12 sobre seno de 25 grados es igual a B sobre seno de 50 grados. Por la regla de 3 ponemos B igual a 12 por seno de 50 grados sobre seno de 25 grados. Nos da 12 multiplicada por seno de 50 grados es 0,76 y seno de 25 grados es 0,42, por lo que nos daría el valor de B igual a 21,75 centímetros. Bueno, ya tenemos ahora el valor de A y tenemos el valor de B. Tenemos ahora A y B y el ángulo entre ellos. Podemos aplicar en este caso la ley de los cosenos para determinar el valor de C. Pero bueno, ¿para qué no vamos a complicar? Vamos a seguir con la misma fórmula. Y A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Y vamos a determinar fácilmente lo que es el lado C. En este caso vamos a usar esta igualdad con esta igualdad. A sobre seno del ángulo A igual a C sobre seno del ángulo C. Bueno, reemplazando con los valores numéricos, pues nos da 12 sobre seno de 25 grados es igual a C sobre seno de 105 grados. El ángulo C en este caso mide 105 grados. Bueno, pues nos da la 12 igual a 12 multiplicada por seno de 105 grados sobre seno de 25 grados. Bueno, aplicamos aquí la regla de 3 y damos 12 multiplicada por 0,965 sobre 0,42 nos da el valor de C igual a 27,43 centímetros. Bueno, hemos determinado de manera muy sencilla el valor del ángulo A, sabiendo que la suma de los ángulos de un triángulo vale siempre 180 grados. De esta manera hemos sacado el valor del ángulo A. Hemos determinado el valor del lado B aplicando la ley de los senos. La fórmula la tenemos que saber. Bueno, para determinar el lado C podemos o haber seguido con la ley de los senos como hemos hecho en este caso, o podemos aplicar también la ley de los cosenos, ya que tenemos dos lados, el lado B, el lado A y el ángulo entre ellos que es de 105 grados. Pero que en este ejercicio hemos aplicado ya esta igualdad, que era más fácil, y sacamos de esta manera el valor de C. Bueno, pues terminando, hemos encontrado el ángulo A, que es 25 grados, hemos determinado el valor de B, que era 21,75 grados, y hemos determinado el valor de C, que es 27,43 centímetros. Es muy importante. Si queréis repasar el vídeo que tenemos sobre la ley de los senos y la ley de los cosenos, también sobre el teorema de Pitágoras para resolver cualquier triángulo, es prescindible saber estas leyes, ley de seno, ley de coseno, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Y aquí termina este ejercicio. No ha sido muy difícil, era muy fácil, pero había que saber cómo proceder. Espero que le haya gustado la explicación. Vuelve a pasar el vídeo si algo no le ha quedado claro y hasta el próximo ejercicio.